Pues con nuestro eh, título del día de hoy, o más bien con nuestro libro de trabajo, Mi experiencia con Dios. Eh, Espero que todos lo tengan. Los animo nuevamente a poder, por ahí van a llegar una segunda remesa. Si es posible adquirirlo, bueno, pues ahí creo que Yedi está haciendo ya un pedido con un hermano de Azcapotzalco. Creo que ya están ahí valorando esta parte. Bien, pues continuamos con mi experiencia con Dios y quiero inmediatamente, mis hermanos, llevarnos a la Biblia. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el versículo 1 al 3, por favor. La versión que yo estoy utilizando es la Palabra de Dios para Todos, la PDT. Y vamos a darle inicio a este estudio. Dice así: después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de dos a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y ahora, dice la Escritura, vayan, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. Una escritura increíble. La semana pasada aprendimos a cómo ser siervos de Dios, ¿cierto? Y juntos reflexionábamos que para que esto suceda requería primeramente, y espero que lo hayas leído en tu libro, ser moldeables. Dice el autor que primeramente para ser siervos de Dios necesitamos ser moldeables. También, como un segundo punto, debemos estar siempre en las manos del Maestro. Es decir, siempre en las manos de Dios, el alfarero al cual él refería, ¿verdad? Así es que el día de hoy vamos a ver dos temas: el tema 4 y el tema 5, que refiere, ahí como lo ves en tu pantalla, Dios obra a través de sus siervos. Y para esto quiero regresarme a la escritura que nos introdujo aquí, ¿verdad? La que está en Lucas 10. Y quiero ser específico en el verso 3, cuando dice Jesús: y ahora vayan, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. Eso es lo que dice la Biblia. Si resumimos o en palabras mías esto, prácticamente Jesús nos está diciendo: hey, vayan, pero tengan cuidado. Jesús nos está advirtiendo que son o que somos como corderos mansos en medio de la agresividad de los lobos. Él quería transmitirles algo. Y lo que quería transmitirles es que probablemente los van a querer devorar. Probablemente vas a pasar tribulaciones durante la encomienda. Pero hay algo muy importante y muy interesante aquí, mis hermanos, y ojo con esto, ¿eh? Si ustedes releen las escrituras, pueden identificar que es Jesús mismo quien los está enviando. Dice la escritura que es Él. Él dice, yo los envío. Fíjate bien, no sé si te has puesto a pensar, ¿no? Es contradictorio esto, porque es como si, órale, pues váyase al matadero, ¿no? Pero es el mismo Jesús el que los está enviando.
Pero aquí es donde es importante e interesante esto que les comento, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia que debemos notar. Y la primera es que ese Jesús personalmente está revelándose a esos 72 discípulos y les está diciendo, vayan y cuídense, tengan cuidado. Pero algo increíble, mis hermanos, es que ese mismo Jesús los está guiando. Si tú ves o lees unos versículos adelante, Él está dando instrucciones de los versos, perdón, de las cosas que tenía que hacer en los siguientes versos. Ahora bien, si tú observas bien, prácticamente es Dios guiándolos. Es Dios al cuidado de ellos. Es como este cordero chiquito, ¿verdad? Atravesando el fango, pero atrás se ve una silueta así, así, mis hermanos. Pero ahora, la otra parte, ¿no? La otra parte que podemos checar es que, o la diferencia que debemos notar, es que la otra parte pareciera que también va en el fango. Pero, ¿qué sucede de esta a esta? Y sucede esto, que en una estás siendo guiado por el maestro y en la otra es cuando tu experiencia, cuando tu pensar, tu humanismo hace que te reveles a ti mismo cosas, ¿cierto? Y entonces es ahí donde ahí dices a ti mismo, te dices algo. Y se te revela algo que tú quieres ver, que solamente tú quieres ver. Y si algo te sale mal, pues sabes también que puedes acudir a Dios y obtener dirección. Pero al final, así como esa diferencia entre corderos, al final estás caminando tú solo. Porque no hay una revelación divina. Porque a lo mejor quizás no oraste antes. Porque a lo mejor tienes semanas que no oras o meses que no has leído la palabra de Dios. Te conformas con enviar un versículo del YouVersion. No hay una dirección específica. Ahora sí, como dice la frase común y tan común mexicana, nos aventamos como el borras. Es decir, hacemos o decidimos algo sin saber. El autor del libro, fíjate cómo lo enmarca. Él dice así, Henry McClavey dice, a menudo actuamos como si Dios nos dijera lo que quiere que hagamos y luego nos enviará a que veamos cómo nos las arreglamos para hacerlo. Fíjate bien lo que después, si lo necesitamos, acudimos a Él para que nos ayude. Eso es lo que dice este autor, que a menudo actuamos como si Dios nos dijera lo que quiere que hagamos, pero al final nos deja solos. Ay, arréglatela, Agustín, solo. Ráscate la cabeza o lo que sea. Pero tú arréglatela solo. Después, si necesitas de mí, aquí estoy, para que acudas a que yo te ayude. ¿Sabes? Eso nunca ha sido el cuadro bíblico. Y tú lo sabes. Hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Ese nunca ha sido el cuadro. Y puedes ahí ver el ejemplo de Moisés abriendo el mar. Puedes ver el ejemplo de Elías cayendo fuego del cielo. Puedes ver cómo la columna de fuego guiaba al pueblo de Dios en el desierto. ¿Y qué decirte de nuestro Maestro? Puedes ver a Jesús dando su vida en favor de todos nosotros. Y puedes ver a Jesús dándote la mano cuando nos hundimos hasta el fondo del mar por muchas cosas. Y es por eso que te digo esto. Porque cuando Dios va a hacer algo, o le comunica a su pueblo,
a través del Espíritu Santo o lo comunica por medio de algún siervo, aquel siervo que Él ha escogido. Pero, oh gran sorpresa, hoy en día muchos tomamos a la ligera esto y de verdad que es triste ver que nos damos atribuciones que no nos corresponden, mis hermanos. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? A veces terminamos desorientados, guiándonos de una forma incorrecta y peor aún, guiando a otros bajo nuestro conocimiento de la Biblia. Pero sabes, podrás guiar a otros con tu conocimiento, pero probablemente no estás siendo el siervo que Dios necesita. Solamente estás satisfaciendo tu propio ego, caminando solo, probablemente engañado, como lo veíamos aquí, creyendo que estás haciendo todo por Dios, pero en realidad a lo mejor no es lo que Dios quiere. Y cuando eso ha sucedido, fíjense, de manera personal, algo personal es que pienso que cuando alguien se toma esa atribución, yo pienso que no todos lo hacen con un sentido de malicia o de mala actitud. Pero quiero compartir contigo algo, mi hermano, algo que quiero que te ayude. Si realmente quieres ser un siervo de Dios, pues permite a Dios obrar a través de ti. No hacer lo que tú quieres. Permítele a Dios obrar a través de ti. Y esto nos manda, y tú lo ves en el libro, a 7 realidades de una experiencia con Dios. Y aquí las vamos a analizar brevemente, como lo ves en ese dibujo. 7 realidades de una experiencia con Dios, donde inicia desde la obra, donde se traslada a una relación, donde hay una invitación, donde después de la invitación muchos de nosotros pasamos una crisis de fe, donde dudamos si es la doctrina correcta o estamos en la congregación correcta o lo que tú quieras. Y ahí es donde hay ajustes. Y al final hay un conocimiento pleno de Dios. Hay una experiencia con Él. Entonces en ese momento es donde podemos obedecer. Y seguro vienen este tipo de preguntas a tu mente. En la mía han venido muchas veces. ¿Cómo sé en ese punto de quiebre cuando Dios me está hablando? ¿Cómo sé dónde está obrando Dios? ¿Cómo saberlo? ¿Qué ajustes debería de hacer? ¿O qué ajustes me exige Dios que haga en este momento? ¿Mi relación con Dios será realmente efectiva como yo lo creo? ¿Cómo saber que estoy obedeciendo lo que Él quiere? Muchos tenemos 10, 15, 20, 30 años. Y sería triste que después de tantos años digas, ay, no, es que esto no era lo que yo quería, estuve mal. Perdiste 30 años de tu vida haciendo algo que no quería Dios. ¿Te has preguntado eso? ¡Qué barbaridad! Es aquí donde surgen este tipo de preguntas. Y para esto vamos a tomar un ejemplo de Moisés. Ese hombre que sabía cuándo Dios, ¿sí?, le habló, inmediatamente no dudó y dijo, es Él. Ese hombre que supo lo que Dios le estaba queriendo transmitir. Ese hombre que supo cómo responder.
ese hombre entre muchos que es un ejemplo para todos nosotros. Así es que vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Éxodo capítulo 2, en el verso 23. Y dice así: los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. ¡Wow! Primera realidad. Tú conoces la historia de Moisés. Dios ya estaba orando alrededor de Moisés. Imagínate nacer en un periodo donde no te quieren. Bueno, él nació ahí. Nació en ese periodo donde estaban matando infantes. ¿Qué hizo su madre? Pues tú conoces la historia. Lo puso, ¿sí?, en un Moisés, en un canasto donde llegó a la hija, a la princesa de la nación más poderosa. Y cómo Dios obra, porque aún su hermana va y le busca una nodriza y permite que sea criado en la realeza con todo el poder, pero quien lo cría es su madre. Es increíble, ¿eh? Cómo Dios mueve todo. Y desde ahí podemos ver lo que dice esta realidad. Dios ya estaba obrando a través de este hombre, porque él tenía un propósito y se estaba realizando en él. Y aun cuando Moisés más adelante es exiliado en el desierto, ¿sí?, todo esto se hallaba en el programa de Dios, en su tiempo. O sea, Moisés estaba justo en el centro de la voluntad de Dios. Él era el objeto que iba a utilizar Dios para liberar a Israel. Y el factor más importante no era cuál era la voluntad de Moisés, sino el más importante era cuál era la voluntad de Dios para Israel. Así es que eso me lleva a la segunda, a la realidad 2. Ya sabemos cómo Dios estaba obrando a través de este personaje. Ahora, en esta realidad 2, vamos a leer. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Cuál es la realidad 2? Bueno, Dios estableció una relación continua de amor con Moisés, que fue real y que fue personal. ¿Cómo es tu relación hoy? ¿Es también real y personal? Porque tú conoces la historia. Y te acuerdas de la zarza ardiente. Por ese medio lo hizo Dios. Y le pidió que se descalzara. Bueno, el propósito de Dios aquí era librar a los hijos de Israel. Y lo decíamos hace un momento. Él era la persona mediante la cual Dios obraría para lograrlo. Así como lo escuchas. Este personaje es el que Dios había escogido para librarlo. Y entonces en Éxodo 3 dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, y una tierra buena y ancha. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios invitó a Moisés a participar con él en su trabajo.
Varias veces lo invitó. Lo invitó a hablar con él y a estar con él. Y Dios desde el inicio mantuvo una relación permanente con Dios. Y esa relación estaba basada en el amor. Dios cumplía sus propósitos a través de su amigo Moisés. Y cuando Dios está listo para hacer algo, debes saber que siempre le va a revelar a la persona o al pueblo lo que va a hacer. Así es que en Éxodo 3 del 2 al 8 y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella a una tierra buena y ancha. Bueno, la cuarta realidad es que Dios habló para revelarse a sí mismo. ¿Qué reveló? Reveló sus propósitos y le reveló sus caminos. Es decir, Dios vino y le habló a Moisés de su voluntad. Él quería que Moisés fuera a Egipto. Él quería usarlo de intermediario y liberar a este pueblo. Dios en esa manifestación le revela su santidad, le revela su nombre, le revela su poder, su propósito. Y eso es increíble, mi hermano. Imagínate Dios revelándole los secretos más increíbles que puede uno imaginar. Eso hizo Moisés. Y más adelante dice en Éxodo 3:11, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Fíjate lo que dice Moisés, ¿quién soy yo? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? He aquí que ellos no me creerían, ni oirían mi voz, porque dirían, no se te ha parecido Jehová. Ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Oh, una realidad donde vemos la invitación de Dios a Moisés para que solo se le uniera en su trabajo. No le estaba preguntando si era cojo, si era manco, si era visco, si no podía hablar, si era tartamudo, si le daba miedo, si tenía crisis nerviosas. Le estaba diciendo, únete a lo que estoy obrando. Tú eres pieza clave, Moisés. Y entonces condujo a Moisés a una crisis de fe que requirió confianza y acción. Ahora dime algo, ¿no te identificas con Moisés? Expresando tu crisis de creer, o más bien de creerle a Dios. Y es que Moisés, tú lo sabes, presentó muchas objeciones. Cuestionó a Dios si podía hacerlo. Si los israelitas le creyeran también. Si era capaz de desarrollar lo que Dios le encomendaba, como hablar con suficiente elocuencia. Pero sabes, en cada caso, Moisés realmente no es que dudara de él.
Moisés dudaba de Dios más que de sí mismo. Moisés se enfrentó en ese momento una crisis de fe. Como muchos de ustedes, mis hermanos, que andan tirando la toalla y se quieren ir. Ahora, ¿es realmente Dios capaz de hacer lo que dice? ¿Te has preguntado eso? Porque una vez que Dios permitió que Moisés supiera lo que él iba a hacer, esa revelación, hermano mío, se convirtió en la invitación de Dios más increíble para que se uniera a este plan que tenía. Y es ahí donde Dios en Éxodo 4, 19 al 20 dice, dijo también a Jehová a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, y los puso sobre el asno, ¿y qué creen? Volvió a la tierra de Egipto. Ahora, si lo quieres reafirmar aún, Hebreos 11 nos da esto. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hija o hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Y por la fe pasaron el mar Rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, dice la Escritura, fueron ahogados. La realidad 6 es que Moisés tuvo que hacer grandes ajustes en su vida. ¿Para qué? Para poderse unir a Dios en lo que él estaba haciendo. Es decir, a Moisés, o la crisis de Moisés, le exigía fe y le exigía acción. Moisés tuvo que hacer ajustes necesarios en su vida para orientarla hacia Dios. Él tenía que llegar al punto de creer que Dios podía hacer todo lo que él le había dicho y dejar su comodidad, hacer ese ajuste. Y después de hacer ese ajuste, entonces estaba en posición de obedecer a Dios. Significaba que iba a estar donde Dios estaba obrando. Eso es lo que quería Dios. Éxodo 14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por fe en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército. La realidad 7 es que Moisés llegó a conocer a Dios por experiencia. ¿Cuándo? Cuando obedeció y realizó todo lo que Dios le había pedido. En ese momento Dios realiza la obra perfecta por medio de él. No me imagino a Moisés. Debía haberse sentido humilde y humillado al ser usado de tal manera, pues él obedeció todo lo que Dios le dijo. Entonces Dios realizó por medio de Moisés lo que quería hacer, mis hermanos. Y esto me lleva a reflexionar en que cada paso de obediencia que damos, así como Moisés, tenemos un conocimiento más amplio de lo que Dios quiere. Así es que este es el dibujo que van a estar viendo durante varios capítulos en su libro. Van a ver a Dios siempre trabajando alrededor de ustedes,
aunque pareciera que no está haciendo nada y te está yendo mal. Él va a estar buscando constantemente tener una relación contigo. Te va a estar invitando a unirte a su obra. Te va a estar hablando a través de la oración, de la Biblia, del Espíritu Santo e incluso, ¿por qué no?, de las circunstancias que estás pasando, de la iglesia. Y en ese momento que está la invitación, la intención de Él es que te unas a Él. No importa si en medio de eso pasas una crisis de fe, como lo decíamos al inicio, con el ejemplo del cordero y los lobos. Pero para poder llegar a ese punto, necesitarás confianza y acción, mis hermanos. Y necesitarás hacer ajustes en tu vida y unírtele. En ese momento es cuando llegaremos a conocer de Dios realmente. No es tu iglesia, no es lo que tú crees, no es tu charla, no es tu discipulado, no es lo que creas, es Dios. No eres tú, es conocer a Dios realmente. Solo así vas a poder obedecer y experimentarlo. Eso es lo que yo quería compartirte el día de hoy, mi hermano. Y quiero cerrar con algo que en este libro les voy a leer, algo breve. Dice, no mida su vida con las normas del mundo. No lo haga. Muchas denominaciones lo hacen. Muchos pastores y líderes lo hacen. Muchas iglesias lo hacen. Piénselo. Por las normas del mundo, una persona o iglesia puede parecer bien, sin embargo, a los ojos de Dios, ser completamente detestable. En forma similar, una persona o una iglesia puede estar completamente consagrada a Dios y agradarle totalmente, y sin embargo, ser insignificante a los ojos del mundo. ¿Puede un pastor que sirve fielmente en la pequeña comunidad rural en que Dios lo ha puesto a agradar al Señor? Por supuesto. Si allí es donde quiere tenerlo, Dios lo verá y recompensará su fidelidad, sea lo que haya dado, mucho o poco. Es más probable que Dios use una persona común. Pablo dijo que Dios, a propósito, busca lo débil y lo despreciado, por cuanto de esa manera Él puede recibir mayor gloria. Entonces todo el mundo sabrá que solo Dios pudo haberlo hecho. Si se siente débil, limitado, común, usted es el mejor material por medio del cual Dios puede obrar. Así es que esa es la invitación, mis hermanos. Si te has sentido en algún momento así chiquito, pues ¿qué crees? Esos son los que busca Dios para Él glorificarse. Eso que es lo que quería compartirles. Era un tema un poco extenso, pero vamos a hacer los grupos. Vamos a tomarnos aunque sea unos 10 minutos, pero antes, Miri, adelante. Buenas noches a todos, hermanos. Solo traigo los anuncios, solo son tres en esta ocasión. El domingo 9 de marzo, el servicio es presencial a las 10 de la mañana en el Salón Las Américas. Te animamos a que puedas asistir, a ser puntual, a que puedas también invitar a tus amigos, a que puedan vivir de esta experiencia con Dios. El siguiente anuncio es para las mujeres. Recuerden, hermanas, que el próximo 21 de marzo tenemos nuestra velada de oración. Ya está preparándose todo. Iniciará a las 6 de la tarde. La ubicación se la haremos llegar, será en casa de Marlene y más detalles también con tu líder de sector. Recuerda, próximo 21 de marzo, 6 p.m. Y por último, hay un anuncio más de la iglesia de San Diego, también para las mujeres. Ya se les hizo llegar
la información por medio de su líder de sector para va a ser una conferencia en línea el día 28 y 29 de marzo llamada Amada y Digna, donde se van a tratar diversos temas, ¿verdad? Y para la Ciudad de México no tiene ningún costo. Entonces yo te animaría a que puedas inscribirte. Tu líder de sector ya tiene toda la información para que puedas realizarlo y si tienes dudas puedas acercarte para que no te pierdas ese fin de semana de la enseñanza que vamos a recibir. Sería todo, mis hermanos. Muchas gracias.